esta oportunidad abordaremos una temática crucial: los derechos, las declaraciones y garantías consagrados por la Constitución. Es importante para proceder al estudio pormenorizado de cada uno de los derechos, de las garantías y de las declaraciones contenidas en la Constitución que partamos de su diferenciación teórica. Recordemos, en primer lugar, que el objetivo de toda Constitución moderna es siempre la defensa de los derechos y libertades del hombre. Por ello, los declara, los reconoce y dispone de medios para hacerlos efectivos. Todos ellos están contenidos en lo que hemos denominado la parte dogmática de la Constitución. Esta se caracteriza precisamente por contener y exhibir los grandes ideales que inspiran a la Constitución y, a través de ella, a todo el ordenamiento jurídico, describiendo un sistema de valores y creencias, de ahí el rótulo de dogmático, que se le da a esta parte de la Constitución. Entonces, ¿qué son los derechos, qué son las garantías y qué son las declaraciones? Las declaraciones son afirmaciones solemnes, una toma de postura que hace el Estado sobre determinadas cuestiones esenciales respecto a sí mismo, en su organización interna, y en relación con otros estados o con las provincias, la Iglesia, etc. Por ejemplo, una declaración es la contenida en el artículo 1 de la Constitución, donde se establece nada más ni nada menos que la forma de gobierno y de Estado que adopta nuestro país, siendo representativa, republicana y federal. Otra declaración está contenida en el artículo 2, que refiere a un tema muy sensible, que es la relación entre el Estado y la Iglesia. Otra declaración importante, incorporada en la reforma de 1994, está contenida en el artículo 36 y se refiere a la vigencia de la Constitución y a la defensa del régimen democrático. Los derechos, por su parte, se los puede definir como prerrogativas, facultades, atribuciones o potestades que el texto constitucional reconoce a todos los habitantes por el solo hecho de ser seres humanos. La igualdad, la libertad y todas sus manifestaciones son, entre otros, derechos. La Constitución aquí se limita a reconocerlos. Justamente, uno de los principales aportes del movimiento constitucionalista es que esta corriente ideológica parte del supuesto de la preexistencia de los derechos del ser humano. Por tanto, no son creados o concedidos por el Estado a través de la Constitución. Por ello, el artículo 33 de nuestra Constitución habla de los derechos y garantías no enumerados, que son aquellos que, según dice la Constitución, nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Finalmente, las garantías. Estas son medios, instrumentos, herramientas o móviles que aseguran y protegen los derechos para que su goce y ejercicio sea real y efectivo. Dentro de las garantías podemos encontrar las que denominamos garantías derechos y dentro de estas las contenidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que se refieren en general al debido proceso y todas las garantías que rodean el proceso penal. Por otro lado, tenemos las garantías institucionales, que son precisamente aquellos medios o herramientas procesales que apuntan a proteger los derechos ante los tribunales de justicia, y dentro de estas encontramos el amparo, el habeas corpus y el habeas data. Finalmente, como dijo el constitucionalista argentino Joaquín González hacia finales del siglo XIX, las declaraciones, derechos y garantías no son simples fórmulas teóricas. Cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la nación. Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto, porque son la defensa personal, el patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre e independiente dentro de la nación argentina. En esta oportunidad abordaremos los denominados derechos sociales. Hasta aquí hemos visto derechos constitucionales que se caracterizan por ser derechos individuales, es decir, que apuntan individualmente a cada ser humano. Son derechos típicos de lo que denominamos derechos de primera generación, de raigambre liberal. De acuerdo a la concepción liberal, se parte de la idea de una sociedad compuesta por individuos y los derechos que recoge la Constitución van dirigidos al ser humano considerado como individuo, no a un grupo social o a la comunidad en general.
El liberalismo político propugnó dos grandes principios, el de la libertad y el de la igualdad. Pero de estos dos predominó más el de la libertad, de ahí también el nombre de este movimiento y de todos los derechos relacionados con él: libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de locomoción, libertad de prensa, etc. La igualdad, por su parte, se postuló como un principio genérico: los hombres son iguales ante la ley. Se trata de una igualdad desde un punto de vista meramente formal. Pero con el tiempo y tras importantes transformaciones en la sociedad, como la revolución industrial, la economía internacional, etc., se produjeron grandes injusticias sociales que el derecho constitucional pronto tuvo que afrontar y dar respuesta. ¿Qué sucede cuando una persona trabaja, por ejemplo, 15 horas por día y recibe una paga ínfima por su trabajo? ¿Podríamos decir que esa persona decidió libremente aceptar estas condiciones de trabajo? Resulta evidente que la sola igualdad formal, la igualdad ante la ley, no es suficiente para garantizar todos los derechos de que gozan los seres humanos. La evolución histórica mostró rápidamente que el primer constitucionalismo, el constitucionalismo liberal, adolecía de importantes lagunas o deficiencias respecto de otros derechos. Frente a la situación planteada con anterioridad, paradójicamente, bajo el paradigma liberal, sí podemos afirmar que esa persona fue libre al aceptar semejantes condiciones de trabajo. Desde el punto de vista formal, todas las personas son iguales y libres, y así esa constitución liberal trató por igual tanto al dueño de los medios de producción como a los obreros que trabajaban en las fábricas. Pronto quedó de manifiesto que, si bien es cierto que todos somos iguales ante la ley, existen ciertas condiciones sociales y fundamentalmente económicas que hacen que no todos los integrantes de una sociedad sean iguales. Estamos así hablando de la igualdad real entre las personas. No se encuentran en la misma situación y por tanto no son iguales quien es propietario de una fábrica y un operario. Si ambos fueran tratados como iguales, en definitiva, quien establecería las condiciones sería el primero y el segundo solo se limitaría a aceptarlas, con la consecuente mengua en sus derechos. En este caso, los laborales, como por ejemplo tener una paga acorde al trabajo realizado, vacaciones aseguradas, condiciones dignas de trabajo, etc. Pero no solo sus derechos laborales se verían comprometidos. ¿Puede ejercer eficazmente los demás derechos que la Constitución le reconoce? ¿Podemos decir que ese sujeto goza plenamente de todos los derechos que le reconoce la Constitución? Una idea completa y acabada de democracia constitucional, siguiendo al constitucionalista italiano Ferrajoli, incluye no solo el aspecto formal o procesal, referido al proceso de toma de decisiones públicas o a las reglas del juego, sino también la limitación del poder y, principalmente, la inclusión de derechos fundamentales y la idea de justicia. En efecto, como sostiene este autor italiano, la democracia política se basa en los derechos políticos, especialmente el derecho al voto, sin el cual ni siquiera habría una democracia formal, y todos estos derechos políticos, como la libertad de expresión, de reunión, libertad de prensa, de información y similares, están respaldados por derechos sociales, garantizados a través de acciones afirmativas o positivas que el Estado se compromete a cumplir y llevar adelante justamente para hacer efectivo el principio de igualdad, tanto formal como real. De ahí la importancia de estos derechos, no solo en su reconocimiento formal y expreso en los textos constitucionales, sino también en el propio rol del Estado y su obligación de hacerlos efectivos en la realidad práctica, interfiriendo en la esfera privada para compensar situaciones desventajosas. Por ello, estos derechos de segunda generación, llamados en general derechos económicos, sociales y culturales, no apuntan al individuo considerado aisladamente, sino que apuntan a un grupo o parte de la sociedad que muestra ciertos rasgos de vulnerabilidad. Finalmente, estos derechos se complementan con los llamados derechos de tercera generación, derechos que son reconocidos a todos los individuos que conforman una comunidad y tienden a proteger bienes comunes a todos, como por ejemplo el medio ambiente. Hemos analizado y estudiado individualmente cada uno de los derechos que nuestra Constitución nos reconoce. Pero la Constitución es simplemente un documento que, por sí mismo, no es suficiente para que estos derechos sean operativos, es decir, para que tengan vigencia real. Puede suceder, y de hecho sucede con cierta asiduidad,
que determinadas conductas, sean de otros individuos o del propio Estado, o incluso normas jurídicas de cualquier tipo, lesionen alguno de los derechos que nuestra Constitución nos reconoce. Normalmente, frente a la conculcación de un derecho, como ciudadanos tenemos el derecho de acceder a la justicia y solicitar a un juez que aplique el derecho y restaure el derecho conculcado. Pero en determinadas ocasiones, al tratarse de derechos fundamentales sensibles y frente a situaciones que requieren una rápida respuesta, el sistema constitucional diseña y prevé mecanismos especiales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una institución le impide el ingreso a una persona por el color de su piel? ¿Qué sucedería si una persona es retenida contra su propia voluntad sin causa alguna? Imaginen que una empresa utiliza sus datos personales sin su consentimiento. ¿Qué podrían hacer frente a esta situación? Hemos visto que el ejercicio pleno de los derechos constitucionales implica la convivencia con normas que regulen su alcance. Entonces, para poner límite a la arbitrariedad de las autoridades o de particulares, o ante el avance de normas que vulneran derechos, se promueven garantías o acciones como medio procesal. En nuestro ordenamiento jurídico constitucional, estas se clasifican según el objeto que protegen. Tenemos así acciones tendientes a proteger la libertad física, los derechos en general y la información sobre el individuo en particular. Ahora bien, volviendo a los supuestos mencionados anteriormente, podemos observar que para cada situación planteada tenemos a disposición una garantía particular. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una institución le impide el ingreso a una persona por el color de su piel? Supongamos una universidad impide el ingreso a su institución a las personas de color, como sucedía hasta no hace mucho tiempo en Estados Unidos. En este caso, al violentarse un principio esencial del sistema constitucional, que es el principio de igualdad, podremos interponer una acción de amparo. Se trata, como dice el artículo 43 de nuestra Constitución, de una acción expedita y rápida, que se utiliza ante la ausencia de otro medio judicial más idóneo y contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidas por la Constitución, un tratado o una ley. De ello, se desprende que el amparo es una acción genérica que tiende a proteger a todos los derechos constitucionales, a diferencia del habeas corpus o del habeas data, que protegen específicamente un derecho constitucional en particular. Además, la Constitución Nacional establece que el juez ante quien se interpuso el amparo podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. En el segundo supuesto planteado, en el que una persona era retenida contra su voluntad sin causa alguna, podremos interponer un habeas corpus. El habeas corpus es la garantía tradicional que tutela específicamente la libertad física o corporal o de locomoción, a través de un procedimiento judicial sumario que se tramita en forma de juicio. Como tal, el habeas corpus va dirigido contra actos que privan de libertad física o que la restringen sin causa o sin formas legales o con arbitrariedad, detenciones, arrestos, traslados, prohibiciones de deambular, etc. Finalmente, en el tercer supuesto, en el que una empresa utiliza nuestros datos personales sin nuestro consentimiento, la Constitución nos confiere una novedosa herramienta incorporada en 1994, que es el habeas data. En realidad, la Constitución Nacional no le da un nombre particular a esta acción. La regula innominadamente en el mismo artículo que regula el amparo, en el tercer párrafo del artículo 43. Esta acción puede interponerse por cualquier persona con el objetivo de conocer los datos a ella referidos y la finalidad de su almacenamiento, exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de esos datos que consten en registros o bancos de datos públicos o privados si estos están destinados a proveer informes. Hasta aquí hemos visto el plexo de derechos y garantías que confiere la Constitución Nacional a todas las personas.
Estos derechos son reconocidos como inherentes a la naturaleza humana, derechos que todos tenemos por el hecho de ser seres humanos. En este sentido, decimos que el Estado, a través de la Constitución, reconoce estos derechos, porque no son creados por el Estado, sino que éste los reconoce y los declara formalmente. Pero estos derechos que poseemos los ciudadanos no son absolutos. La idea de un derecho absoluto va en contra de la idea de una vida en comunidad. Es, esencialmente, una idea antisocial. Por el hecho de que vivimos en una sociedad donde todos tenemos los mismos derechos, todos estos derechos, por ello mismo, necesitan ser regulados, y el hecho de que sean regulados significa esencialmente que de alguna manera son limitados. Hasta ahora hemos estudiado el alcance de los derechos constitucionales reconocidos, explícitos e implícitos. Pero, ¿has pensado qué sucede cuando analizamos nuestros derechos individuales desde una perspectiva social? ¿Qué sucede con nuestros derechos en épocas anormales? ¿Qué sucede con nuestros derechos en una situación de grave peligro a la comunidad? Por ejemplo, en un caso de guerra o frente a una pandemia. ¿Puede el Estado limitar nuestros derechos? Efectivamente, el Estado puede y debe limitar los derechos constitucionales. Así, encontramos básicamente dos grandes tipos de limitaciones a los derechos. La regulación, que de los mismos se hace en épocas normales, lo que denominamos como poder de policía, y la regulación que se hace en épocas de emergencia, a través de institutos de emergencia. En cuanto al primero, decimos que el poder de policía es la potestad del Estado de reglamentar los derechos del individuo para posibilitar y asegurar la normal convivencia en una sociedad. Se trata de la potestad jurídica en virtud de la cual el Estado, con el fin de asegurar la libertad, la convivencia armónica, la seguridad, la moralidad, la salud y el bienestar de la población, impone por medio de la ley limitaciones razonables al ejercicio de los derechos individuales a lo que no puede alterar. Encuentra su fundamento en el artículo 14 de la Constitución Nacional, cuando dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Y tiene dos límites infranqueables. El primero es el artículo 19, en cuanto establece que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservados a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, es decir, no pueden ser reglamentados. Y el artículo 28, que establece el principio de razonabilidad, al disponer que los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. La razonabilidad de la limitación se expresa en la justificación, adecuación y proporcionalidad del medio empleado al fin buscado en la reglamentación de los derechos, de modo que no lo menoscaben. Dentro de estos límites funciona el poder de policía, el cual, como regulador de los derechos individuales, es ejercido dentro de sus respectivas atribuciones por la nación, las provincias y los municipios. Ahora bien, el Estado puede limitar los derechos de una manera más intensa aún, cuando determinadas circunstancias así lo requieran. Se trata de situaciones anormales, excepcionales y críticas. Nuestra Constitución no define en realidad la emergencia. Podemos decir que es una circunstancia de hecho que cambia y trastoca el normal desenvolvimiento de las cosas y de las instituciones. Emergencia constitucional es la situación fáctica grave y extraordinaria por la que pasa la sociedad, en la cual la Constitución, en alguna de sus partes, no puede funcionar plenamente al no presentarse los supuestos de hecho sobre los que dicho orden descansa, y por ende, como ha dicho la Corte Federal, los acontecimientos extraordinarios reclaman remedios también extraordinarios, como bien dice el constitucionalista Quiroga Lavie. El derecho constitucional argentino diferencia entre las emergencias como acontecimientos reales, tales como la guerra, los desórdenes domésticos, las crisis económicas, y los institutos de emergencia, como ser el estado de guerra, el estado de sitio, la ley marcial, la suspensión de garantías, los remedios innominados, como bien dice el constitucionalista Vidar Campos. En el texto de la Constitución se mencionan como situaciones fácticas de emergencia a la guerra, cuando habla, por ejemplo, de ataque exterior, y de invasiones exteriores, y también menciona por otro lado a la conmoción interna, cuando se refiere a la conmoción interior.
En cuanto a los institutos de emergencia, la Constitución solo prevé expresamente 4, que son la intervención federal, el estado de sitio, la delegación legislativa y por último los decretos de necesidad y urgencia. A ellos se puede añadir uno implícito, según Vidar Campos, que es el estado de guerra, que surge de las competencias previstas para el Congreso en el artículo 75, inciso 25, y para el Poder Ejecutivo en el artículo 99, inciso 15. Pero aún así, en este caso, la Constitución no contiene ninguna disposición que expresamente autorice la ampliación de las facultades constitucionales de los poderes del Estado, como bien advierte Quiroga Lavie. En la actividad práctica propuesta se presentó una situación problemática donde una productora de medios de comunicación gráficos es denunciada por el jefe de gabinete de ministros, quien se vio atacado en su honor por la publicación de una foto suya en una playa nudista durante sus vacaciones. Además, esta empresa fue eliminada de la lista de medios beneficiados con cesiones dinerarias por la concesión de pautas oficiales en materia de propaganda política por parte del Estado. Presentada esta situación, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Hay en este caso conflicto entre el derecho a la libre expresión y algún otro derecho? En segundo lugar, y frente a las afirmaciones que hace la empresa, a la cual defendemos como abogados, respecto de las imágenes publicadas, ¿qué recomendaciones se le puede dar a la hora de difundir tales aseveraciones? En tercer lugar, desde el rol del abogado de esta empresa, ¿existe alguna doctrina que refuerce la defensa de esta empresa teniendo en cuenta que el afectado reviste carácter de persona públicamente expuesta? Finalmente, respecto de la exclusión de esta empresa de la lista de medios alcanzados por sumas de dinero para la difusión de propaganda, ¿puede la empresa hacer algún tipo de reclamación? A la hora de encarar el estudio del caso presentado y responder a las preguntas planteadas, es indispensable leer y releer el punto referido a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad y el honor, y un tema central que vincula a ambos conceptos, que es la doctrina de la real malicia. De esta lectura será posible extraer las pautas y elementos necesarios para resolver el caso presentado. El caso se resuelve considerando el conflicto planteado entre la libertad de expresión, por un lado, y el derecho a la intimidad y el honor, por el otro. Llegamos a esta conclusión al analizar los supuestos fácticos presentados. Por un lado, una empresa que es productora de medios de comunicación y, por tanto, amparada por el derecho a la libertad de expresión, y un individuo que, en principio, se siente afectado en un determinado derecho personalísimo al ser difundida una imagen de él, que es el derecho a la intimidad y al honor. Respecto del segundo punto, resulta clave que en el análisis se tenga presente que aquel individuo es un funcionario público y, en función de este dato, la consideración del caso resultará distinta a si fuera un simple particular, porque aquí se ven involucrados otros derechos y principios, tales como el sistema republicano, y dentro de este, la publicidad de los actos y la responsabilidad de los funcionarios. En tercer lugar, frente a la denuncia efectuada por este funcionario, deberemos recurrir a la denominada doctrina de la real malicia, doctrina que es utilizada en casos de supuesta calumnia publicada en algún medio de comunicación respecto de funcionarios o personalidades públicas. Pero en este caso es importante tener en consideración que la carga procesal, a la hora de probar que los hechos ventilados realmente fueron maliciosos, recaerá sobre el propio funcionario, debiendo fundamentar con pruebas esa actitud temeraria del medio de comunicación. Finalmente, la respuesta al cuarto interrogante la encontramos en un fallo relativamente reciente de nuestro máximo tribunal en la causa Editorial Río Negro contra Provincia de Neuquén, donde se resolvieron situaciones similares a las aquí planteadas.